Buenos días a todos, muchas gracias por atendernos, aunque sea de esta forma, más de forma virtual, ¿no? Telemática que presencial, aunque algunos pocos compañeros nos pueden acompañar, dadas las medidas de seguridad que todos queremos cumplir. Vamos a emitir este barómetro. Antes de nada, quiero explicarles un formato distinto, un formato en donde cada uno de los ponentes vamos a estar en una sala distinta para poder hablar con tranquilidad y sin mascarilla y que ustedes nos oigan lo mejor posible. Todas estas técnicas de comunicación ya saben que tienen quizá una demora en el tiempo, por eso ya les pedimos perdón de antemano, por el canal YouTube sobre todo, ¿no? Desde que en tiempo real se notará quizá una demora. Yo, como decía, quería lo primero agradecer a todos la presencia, disculpar que recibirlo y hacerlo en este formato, aunque desgraciadamente no es culpa nuestra, es culpa del demonio, ¿no? Culpa de la maldita pandemia que todavía tenemos y de la cual tendremos tiempo de hablar en la presentación de este barómetro. Por otro lado, me gustaría felicitar a todos los compañeros que han hecho posible que este barómetro entre en su año número 15. Estamos en la edición 29ª. Estamos pensando que somos, al remitirlo semestralmente, próximamente ya tendremos los 30 años, los 30 ediciones que sean los 15 años, pero bueno, 15 años completos. Hemos entrado ya en el año 15 de edición, lo cual para nosotros es un orgullo el poder aportar durante todo este tiempo, pues, no sé, esas percepciones que tenemos los economistas respecto de la economía regional. Este barómetro, como decía anteriormente, vamos a hablar de pandemia, va a estar muy condicionado por la situación económica que tenemos ahora, situación económica que deriva de una crisis sanitaria, desde luego de la COVID-19, por supuesto, y también lo vamos a dedicar a la valoración del ambicioso programa europeo, el conocido como Next Generation EU. Luego vamos a hablar sobre fortalezas, debilidades, sobre la persistencia de esta maldita crisis sanitaria y luego hablaremos sobre los impactos tanto a nivel personal como a nivel empresarial, como a nivel de consumo familiar, el índice de confianza del economista y bastantes cosas más. Vamos a intentar hacerlo muy breve para que ustedes puedan atendernos con esa curiosidad y cortesía que se tiene en los primeros minutos y que, lógicamente, con el transcurso del tiempo va decayendo, y por ello les voy a dar paso enseguida a mis compañeros. Me acompañan, como en todas las últimas ediciones de los barómetros, Patricio Rosas, que es el director del Servicio de Estudios Económicos del Colegio de Economistas, y don José Carlos Sánchez de la Vega, que es el director técnico del barómetro. Gracias a ambos también por su buena y estrecha colaboración y gran participación en la confección del barómetro, y sin más le doy paso para que empiece el desarrollo del mismo a José Carlos Sánchez de la Vega. Gracias. Buenos días. Gracias, Ramón, por tu presentación. Vamos a comenzar la exposición. Para ello voy a compartir las diapositivas que pueden sernos de utilidad para el seguimiento de esta exposición. Bien, comenzando por la situación económica personal, los resultados de este barómetro obviamente siguen condicionados por la situación sanitaria, pero muestran, y eso también se manifiesta en otros muchos indicadores, como más adelante se comentará, muestran un, cuando menos, menor pesimismo al evidenciado en el anterior barómetro. Esto también nos hace pensar que la situación, lógicamente, que manifiestan los colegiados está muy ligada a la evolución de la pandemia, de tal forma que el momento en que se realizó la encuesta, la situación en la que nos encontrábamos no era la más grave. Por ello, vamos a mostrar unas cifras de cierto, como decía, optimismo o un moderado leve optimismo que quizá no concuerdan con la situación vivida en la región de Murcia en fechas muy recientes. En todo caso, centrados en esa situación personal, como pueden comprobar, hay una reducción en el porcentaje de
colegiados que consideran que su situación es peor. En concreto, estamos hablando de 13 puntos por debajo esa valoración de los que han empeorado. Y por el contrario, mejora, aunque no de manera espectacular, pero sí mejora de aquellos que creen o consideran que se ha mejorado, y también el que la situación no va a experimentar o no ha experimentado en los últimos 6 meses una importante variación. Perdón. Sobre la situación de las economías regional, nacional y de la Unión Europea, que vamos consultando a lo largo de los últimos barómetros, bueno, lo que observamos es ese punto de inflexión que parece claramente mostrarse en el segundo semestre del año 2020. Como pueden ver en el gráfico, hay una recuperación, como en alguna ocasión llegamos a denominarla, de una V suave, que muestra una mejoría generalizada de en torno a 2 décimas para cada uno de los entornos, pero, repito, suave, ¿no? Obviamente parece atisbarse esa situación en la que se habría tocado fondo, pero las posiciones todavía estarían muy lejos de lo observado previamente a la pandemia. En todo caso, seguimos observando cómo es la Unión Europea el entorno más valorado, seguido de la región de Murcia, que, bueno, comentamos en un momento que había sobrepasado la valoración de la economía española a finales del año 2019, y esa economía, la economía nacional, es la menos valorada, lo cual va en sintonía con, bueno, pues las estimaciones recientes que se han publicado, que ponen de relieve un mayor impacto de la crisis en el conjunto de la economía nacional frente a, por ejemplo, la economía de la región. Si avanzamos en qué se prevé para los próximos 6 meses, como pueden ver, la línea es bastante plana. No hay una clara confianza, hay todavía muchos elementos de incertidumbre encima de la mesa que impiden el que se recobre ese optimismo en los colegiados. Todo está muy sujeto a cómo evolucionará la pandemia. Hemos tenido los ejemplos que antes comentaba hace no muchos días, en cómo va a evolucionar la estrategia de vacunación, si va a haber nuevos rebrotes o las nuevas cepas, el impacto que pueden tener en la situación sanitaria. Por tanto, eso yo creo que atenaza las expectativas de cara a los próximos 6 meses y se comprueba en esta evolución, como decía, algo plana. Retomamos en este barómetro que, bueno, dejamos un poco en suspenso en el anterior, la pregunta o las perspectivas de nuestra economía. Lo retomamos en este barómetro y comenzando por las fortalezas. Aquí tienen el gráfico en el que se pueden observar, bueno, cómo destacan sobre las demás 3 de manera importante, y yo creo que focalizaría la atención en una de ellas. Es la elevada propensión u orientación exportadora que tiene la región de Murcia y que se ve concretada en ese casi 85% de apoyos que ha recibido en esta encuesta. Eso además supone un alza respecto a la anterior encuesta. Por tanto, digamos que se reafirma el papel que juega o la relevancia que se le atribuye a esta elevada propensión exportadora por parte de los colegiados en el conjunto de fortalezas. Le seguirían importancia los recursos naturales propicios para el desempeño de ciertas actividades económicas, cuando pierde una importante valoración respecto al anterior barómetro, y en tercer lugar aparece la cultura empresarial y el dinamismo emprendedor, que se sitúa en valores en torno del 58%. Por debajo, lo que encontramos, como por otro lado casi todos podemos prever, es esa amplia dotación de recursos tecnológicos. Como luego veremos, esa será una de las debilidades. En todo caso, el panorama es más o menos parejo al que solemos presentar en ocasiones precedentes. En términos de debilidades, un primer comentario tiene que ver con la mayor proximidad entre unas y otras opciones. Es decir, no hay una clara debilidad que
destaque sobre el resto, ni en un sentido ni en otro. Como ven, los porcentajes están bastante más acotados de lo que observábamos en el caso de las fortalezas, y eso también provoca el que se produzcan ciertos cambios en cuanto a la posición relativa que ocupan. Sea como fuere, en esta ocasión, los elevados niveles de endeudamiento público y privado, los bajos niveles de renta per cápita y productividad que escalan en torno a 8 puntos respecto a la anterior edición, y el déficit de infraestructura serían digamos, los tres factores, los tres aspectos que han sido remarcados en esta ocasión por parte de los colegiados en términos de debilidades. Eso, repito, genera algunos cambios, pero no sustanciales en cuanto a la valoración general. Y a continuación, mi compañero Patricio va a seguir la explicación a partir de las expectativas de crecimiento. Gracias. Buenos días. Gracias, José Carlos. Me corresponde comentar las expectativas de, como ha dicho José Carlos, de crecimiento por sectores. También haremos referencia a la situación económico-financiera de las empresas, al consumo y, finalmente, al índice de confianza del economista. Conforme se ha comentado, este barómetro se respondió bajo un contexto de inicio de la tercera ola y con la consecuente incertidumbre en tanto a la intensidad y duración que podía presentar, aspecto que consideramos que es determinante para la primera pregunta que voy a comentar, que es la relacionada con las expectativas de crecimiento por sectores de actividad para el año 2021. Se pregunta sobre una escala de 1 para que pronuncien si hay un fuerte descenso o a 5 donde hay un fuerte crecimiento. Y con referencia a la región de Murcia, los principales resultados que se obtienen es que se espera un crecimiento de la actividad en 8 de los 10 sectores considerados. Este resultado significa un cambio de percepción de los economistas, ya que en junio, cuando se preguntó en junio de 2020, ya apuntaron a una caída generalizada en 5 sectores de actividad, 5 de los 10, y los que crecían lo hacían con menos intensidad que las expectativas que ofrecen para este año. Así, en 2021, y siempre según la opinión de los economistas, repiten las 5 actividades que superan la media de puntuaciones sectoriales. En concreto, el ranking de crecimiento sectorial está liderado por las actividades sanitarias y de servicios sociales, con la mayor puntuación de 3,58, seguido en este barómetro por la industria alimentaria, que asciende un puesto. A continuación tenemos logística y transportes, y finalmente nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, y la agricultura y ganadería, que también presenta expectativas de crecimiento para 2021 con una puntuación de 3,24. Hay 3 actividades que salen de expectativas con expectativas negativas, todavía con una puntuación inferior a la media y con un crecimiento prácticamente podemos clasificar como neutro, y estas actividades son la construcción, otra industria, metal, calzado y la actividad financiera y de seguros. En el lado contrario, es decir, con expectativas negativas de crecimiento para 2021, tenemos las actividades relacionadas con el turismo, ocio y hostelería, y la que se considera más pesimista en cuanto a su crecimiento es el comercio minorista, con una puntuación de tan solo 2,12. Si pasamos a comentar la situación económica financiera de las empresas, los economistas manifiestan que continúa su deterioro en términos de resultados, rentabilidad y endeudamiento. Se pregunta también con una escala de 1, donde se considera que es muy mala la situación, a 5, muy buena, obteniendo una puntuación media de 2,38. Esta puntuación lo que denota es una situación neta negativa, inferior a 2,5, y aun siendo peor a la mostrada en los últimos barómetros, parece frenar, como se ve en el gráfico, la acusada caída que sufrió en junio de 2020.
Pidiendo una valoración de esta situación para los próximos 6 meses, la situación prevista pues no deja de ser muy halagüeña, en tanto que todavía un 34,4% de los colegiados consideran que las empresas estarán en una peor situación. Una respuesta que sin duda lo que hace presagiar que las empresas todavía pueden alejarse aún más del valor medio de 2,5 que se interpreta como una situación empresarial con estabilidad financiera. En relación al consumo, a su evolución prevista por parte de las familias, lo primero indicar que es una variable, el consumo es una variable de carácter previsible en cuanto al comportamiento de otros indicadores de la economía, con una expectativa muy vinculada a datos de coyuntura económica. Y bajo este contexto de pandemia se prevé una evolución más favorable respecto a la percepción del semestre anterior, si bien el comportamiento del consumo de las familias en la primera mitad del 2021 aún se mantendrá débil. En cuanto a la confianza del índice de confianza del economista, los resultados que sostienen en este barómetro del segundo semestre mejoran ligeramente y recupera parte de la confianza perdida en el barómetro de junio de 2020. Algo que, bueno, podemos considerar bastante razonable en un contexto de inicio, como en el mes de diciembre fue el inicio de la vacunación de la población, aunque todavía hay que indicar que el índice de confianza está lejos de los valores previos al inicio de la pandemia. Si el saldo general que sostiene la situación aumenta en casi 16 puntos respecto a junio, el saldo o balance de expectativas también crece en 6,4 puntos, lo que permite que el índice de confianza mejore 11,4 puntos respecto al último semestre. Esta recuperación es generalizada para todas las variables que conforman el índice de confianza, es decir, la facturación, inversión empresarial, exportaciones y empleo, pero aún, y hay que decir que la persistencia de valores negativos en el comportamiento de todas estas variables referidas. Mejoran, pero mantienen su valoración negativa. Por mi parte, ahora nada más, y damos la palabra al decano del colegio para que exponga las preguntas de coyuntura. Gracias, José Carlos, gracias. El cuaderno tendrán en el punto número 8, en el apartado número 8, que está dedicado al impacto del COVID-19 y el programa de New Generation EU. A ver, hemos hecho, ahí lo pueden ver, un desarrollo yo creo que muy importante, marcado pues, en cuestiones del impacto negativo, positivo, de los objetivos transversales marcados por la Unión Europea, la capacidad que tenemos para ejecutar los proyectos, tanto a nivel privado como a nivel público, los planes de inversión, los proyectos de la región de Murcia, los proyectos susceptibles de ser puestos en marcha en la región de Murcia y finalmente hemos hablado de los fondos de recuperación, qué criterios deberían emplearse para poder asignarlos, ¿no? Como es un trabajo, yo creo que muy interesante, pero muy largo para exponer de esta manera, yo me remito al informe, aunque les voy a dar las principales conclusiones de todo esto que hemos estado hablando. A ver, más del 50% de los colegiados siguen considerando que el impacto en la región de Murcia será menos intenso. Acuérdense que lo venimos diciendo desde antes de los tiempos, de que derivado de nuestros sectores, el PIB aquí sería, el descenso del PIB sería inferior al resto de España. Bueno, lo han demostrado los datos que ya conocemos todos, ya saben que, bueno, dependiendo que sea el INE, el Banco de España, IREF, pues podemos hablar de alrededor del 11%, estamos hablando de disminución a nivel nacional, estamos hablando de alrededor de un 8% a nivel regional. Si nos vamos al método IREF, pues ya estaríamos hablando de un 6,4% en Murcia, pero bueno, en cualquiera de los casos lo que sí vemos que independientemente de quién lo confeccione, siempre es menor, el impacto negativo ha sido menor en la región de Murcia.
Luego las preocupaciones sigue siendo la primera, igual que era en el barómetro anterior, el rebrote de la pandemia. Es decir, los economistas percibimos que quedan olas por llegar, ¿no? Esto parece que nunca, esta tormenta no tiene visos de terminarse. Y la única forma será el estar preparados para ese oleaje, ¿no? El tener esas vacunas y el tenerlas de forma masiva y poder, lógicamente, contrarrestar esta crisis sanitaria, porque sigue siendo la primera preocupación, la que más importancia se le da. De hecho, para 4 de cada 10 colegiados, la primera preocupación es esa, ¿no? Y la siguiente, que es muy importante para los colegiados, que antes estaba con menor puntuación, es decir, antes no se le daba tanta importancia, es la pérdida de empleo. Es decir, ya se percibe que al mantenerse tantísimo tiempo esta crisis económica derivada de la crisis sanitaria, pues el empleo va a verse perjudicado de una forma importante. De hecho, piensen que todavía estamos con ERTE prorrogados, todavía queda por ver realmente cuál va a ser el efecto final en el empleo de esta crisis. A ver, la siguiente no sé si es muy positiva, pero la verdad es que la mayoría de los encuestados consideran que los objetivos transversales que se ha marcado la Unión Europea, dígase transformación digital, todo el tema green, ¿no? Todo el tema verde y la política inclusiva, no van a dar respuesta a las necesidades sociales, económicas y sanitarias de la crisis actual. Es decir, quizá esos sean aspectos según la percepción que tienen nuestros compañeros, que se deberían de tener en cuenta a posteriori, pero que actualmente no van a dar respuesta a la problemática que tenemos en la actualidad. La siguiente conclusión también sigue siendo un poco negativa, porque hablamos de la capacidad que tienen las administraciones públicas y el sector privado para acometer el importante volumen de inversiones que supuestamente se deriva de los fondos de Next Generation y en el plazo en el que nos indican que hay que tener. Yo creo que esto responde más a meter presión, permítanme la expresión, en las administraciones y en el sector privado, en las administraciones públicas, para aprovechar estos fondos. Es decir, para que eso que se llama el Plan Marshall o un nuevo Plan Marshall, el nuevo plan que tenemos la New Green, Green Deal, cada uno le está denominando dependiendo lo que sea. Bueno, en el fondo estamos hablando de Next Generation y europeo, que se haga de forma adecuada. Ya veremos cómo hay otras conclusiones que van en la misma línea. Lo que se teme es de que esos fondos luego se desaprovechen porque no tengamos músculo empresarial o las administraciones no hayan sido capaces de generar esa coordinación necesaria para poder aprovechar esos fondos. Eso es lo que trasciende en esta conclusión. Luego, respecto a las competencias, que se entiende que debe ser más valorada para incluirla en los proyectos de la región de Murcia, esa pregunta, es decir, ¿y la región de Murcia qué es lo que debe hacer, ¿no? Pues básicamente los ámbitos relativos al reciclaje y perfeccionamiento son, junto a la modernización, los más valorados. Reciclaje y perfeccionamiento, estamos hablando, para que nos entendamos todos, en competencias digitales en la educación y formación profesional en todas las edades. Recuerden que siempre lo hemos visto y el barómetro por distintas cuestiones y distintas casuísticas se ha preguntado el tema de la educación. Los niveles de educación son fundamentales y eso es una política a medio y largo plazo, como le dicen a los políticos, ¿no? Con luces largas. Y eso es fundamental que aprovechemos estos fondos, esta financiación para todo ello. Y luego en la modernización digital de la administración. El segundo aspecto donde los compañeros inciden en que sería muy importante dedicar la inclusión de proyectos de la región de Murcia es la modernización de la administración pública. Yo creo que sobre esto hemos hablado más que suficiente, también se montó por el Servicio de Estudios la colaboración del programa Reactiva, es algo fundamental. De hecho, hoy conocemos, o ayer, no recuerdo bien, en la prensa que la comunidad autónoma presenta su plan de transformación para la función pública. Es algo que, con los tiempos que corren, era necesario y será necesario avanzar, y además muy rápido, porque ya muchas veces lo hemos dicho, que no se trata de llegar
el primero, pero sí llegar a la misma vez que los demás, porque si no nos hacemos poco competitivos respecto tanto en infraestructura como en modernizaciones, por ejemplo, del sector público. Luego hay otros que no se ven de forma tan importante, pero bueno, estamos hablando de eficiencia energética, carga y repostaje, bueno, son los que definimos los compañeros como menos relevantes. ¿Por qué los proyectos estos de Next Generation a poner en marcha, con qué los vinculamos? ¿Qué es lo que debemos de hacer con esos proyectos? Bueno, pues lo que la encuesta demuestra es que lo que quieren es que se vincule a la productividad empresarial, sobre todo lo que es educación, sanidad y digitalización. Que no dejemos pasar, en el fondo seguimos manteniendo el mismo mensaje, ¿no? Parece que trasciende. No dejemos pasar esta oportunidad para no ponernos al día en sanidad, que hemos visto que era débil, porque no hemos podido enfrentarnos a la pandemia. En educación, porque seguimos viendo que es débil. Es cierto que la comunidad autónoma, desgraciadamente, se ha mejorado mucho la tasa de abandono escolar, en las últimas estadísticas que tenemos, pero seguimos estando lejos de la media. Desde luego más vale avanzar, pero como llevábamos ese índice tan negativo, pues tenemos que mejorar, seguir mejorando muchísimo. Eso es muy duro decírselo a alguien que ve a corto plazo las políticas, pero bueno, los programas de enseñanza, que ahora mismo la ley de enseñanza que se ha estado debatiendo, sigue sin ser leyes todavía tan consensuadas como para verlo a medio y largo plazo, que es lo que interesaría para hacer también los estudios que fueran empleables, ¿no? Lo que hablamos siempre de empleabilidad, es decir, tenemos muchísimos universitarios, es muy bueno, pero también tenemos que tener cursos y acceso a profesiones y actividades que generen empleabilidad. Luego tenemos, como ha ocurrido recientemente en distintas instalaciones de distinta especialización, que no teníamos ingenieros especializados en eso, o soldadores, por ejemplo, en acero inoxidable, o determinados puestos de trabajo que no teníamos capacidad para responder a esa demanda. Es difícil siempre acoplar la demanda a la oferta en estudios, pero ahí hay que seguir trabajando. Como hablábamos, siempre vinculado a productividad empresarial, digitalización, entendemos que es muy importante, pero es algo que desgraciadamente nos ha venido bien. La pandemia, la desgraciada pandemia, no nos ha venido bien para digitalizarnos, porque se está demostrando que hay muchísimas tareas que se pueden hacer por vía telemática, tanto en educación como en cualquier tipo de trabajo, en sanidad. Y por último, bueno, pues también un poco medio negativo, una conclusión un poco para hacernos pensar, es los criterios de reparto de los fondos de recuperación. Ahí se ha escrito mucho, se habla mucho sobre ello, sabemos cómo van a ser los criterios de reparto a nivel nacional, se habla si lo podíamos hacer igualar, equiparar el reparto que ha hecho la Unión Europea con los distintos estados, lo que podría hacer el Estado, el Reino de España con sus comunidades autónomas, pero bueno, en cualquier caso la conclusión principal es que hay que hacer una evaluación previa y que tiene que ser competitiva también, es decir, lo que trasciende, como decía antes, si me permiten de nuevo utilizar esta expresión, es que el economista le da la sensación de que esas evaluaciones previas, esa competencia que tiene que haber la evaluación para esos proyectos, pues no es que la ponga en duda, pero sí remarca pensando en que a lo mejor no es todo lo suficiente que debería de ser y sigue trascendiendo lo mismo que hemos dicho anteriormente. Es decir, hay una oportunidad de fondo europeo, una oportunidad además de que la mitad, ya saben, prácticamente la mitad de los fondos, 67.000 euros aproximadamente, son no reembolsables, con lo cual no debemos de pasar esa oportunidad, de dejarla pasar. Las grandes empresas están sumándose a ello. Hace poco presentábamos con el Consejo General un tema de esto y hacíamos mucho hincapié en que lo que hay que hacerle vía la banca, vía operadores financieros, darle traslado a esos fondos, vía coordinación con las administraciones públicas a las pymes, porque realmente el tejido empresarial que tenemos, la gran empresa en este caso también lo va a hacer, pero tiene medios suficientes para hacerlos por sí solos, no necesita esa ayuda. Y bueno, dicho todo ello, ya les digo que son muchísimas páginas dedicadas a este tema y que estaremos a su disposición, mis compañeros y yo. Quería hablar un poco del perfil de los encuestados. El perfil de los encuestados, hay una inmensa mayoría hombres, 15% mujeres. Hay muchísimos empresarios en esta ocasión, hay un 49% de empresarios.
Tenemos desempleados, desgraciadamente, pocos, pero hay, un 3,7%. Asalariados del sector privado un 27%, del sector público un 12%. Y inactivos y jubilados, ya por mor de la antigüedad del colegio ya empezamos a tener jubilados. Antes no teníamos porque no teníamos tiempo suficiente, ya tenemos jubilados, bueno, pues tenemos un 7%. Por rama de actividad, consultoría, asesoría y auditoría, como siempre, están más o menos en el 50%, sector financiero en el 11%, industrial en el 6%, otros servicios en el 9%, enseñanza en el 10%, y bueno, decirles que el cuestionario fue elaborado por el Servicio de Estudios, que el universo ha sido los colegios en el Colegio de Economistas de la Región de Murcia. El periodo fue diciembre del 2020, importante para ver las conclusiones, y enero de 2021. La extensión fue en la región, fue de forma online, el nivel de confianza es de más o menos 2,6%. La respuesta ha sido muy parecida a ediciones anteriores, saltando los 230 encuestas. Y me gustaría terminar quizá con lo más importante, lo he dejado para el final, porque hoy tenemos que dar la bienvenida a don Blas Rocamora, director responsable de colectivos de Banco Sabadell. Como saben, Banco Sabadell nos acompaña ya tiempo en este barómetro, lo cual le seguimos agradeciendo, y a don Carmelo Vera, director territorial de Banco Sabadell aquí en Murcia. Esperemos que estos datos le agraden, no por sus conclusiones, sino por la forma de elaborarlas, y nos sigan acompañando en esta aventura del barómetro. Y a todos ustedes pues nos ponemos a su disposición.